Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Hoy el azúcar está en todas partes. Está en el café de la mañana, en el pan de molde, en la salsa de tomate, en los cereales, en los yogures, en los refrescos, en las galletas, en los zumos industriales y hasta en productos donde no esperaríamos encontrarlo. Lo consumimos casi sin pensar, lo damos por hecho, como si siempre hubiera estado ahí, como si fuera parte natural de nuestra vida. Pero no lo es. Durante la mayor parte de la historia humana, el azúcar blanco fue un lujo rarísimo, un producto de reyes, mercaderes, boticarios y palacios. Algo caro, exótico, valioso, un bien que se pesaba, se guardaba y se regalaba con cuidado. Y sin embargo, hoy le echamos al café casi con la misma naturalidad con la que respiramos. ¿Cómo ocurrió esa transformación? ¿Cómo pasó de ser un lujo reservado a unos pocos a convertirse en una presencia cotidiana, barata y omnipresente? Y sobre todo, ¿qué precio ha tenido este viaje? La historia del azúcar no es solo la historia de un alimento, es la historia del comercio mundial. Es la historia de la esclavitud, es la historia de los imperios, es la historia de la ciencia y de la industria, y también es la historia de nuestro propio cuerpo. Hoy vamos a recorrer ese camino, desde los campos húmedos del norte de la India hasta las plantaciones del Caribe, desde los talleres de refinado de China hasta los ingenios de Cuba, desde los barcos de esclavos hasta los laboratorios de la industria alimentaria moderna. Empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es viajar más de 2000 años atrás, hasta el norte de la India. Allí, en aldeas campesinas, ocurrió algo extraordinario. Al hervir el jugo de la caña de azúcar, algunos agricultores obtuvieron una masa espesa, dulce y pegajosa. Era lo que llamaron el gur. A simple vista podría parecer una anécdota culinaria, pero no lo era. El gur era alimento, era energía, era conservación y era realmente valor. En un mundo agrícola donde la comida no sobraba, esa pasta morena servía para alimentar a abejeros, sostener a los animales de tiro y soportar mejor los meses duros del año. Además tenía otra función decisiva, podía usarse como medio de intercambio. En algunas comunidades el gur se utilizaba casi como el dinero. Se pagaban servicios con él, podía servir para remunerar al barbero, al herrero o al sacerdote. Era, por tanto, mucho más que un dulce. Era una tecnología social. Con el tiempo, algunos artesanos descubrieron que ese producto oscuro podía refinarse, que podía transformarse en cristales blancos, finos, brillantes. La palabra sánscrita sakara, que se usaba para designar los granos de la arena, dio origen a nuestra palabra actual azúcar. Y aquel azúcar blanco se convirtió en un artículo de lujo. Un lujo tan raro que se transportaba en caravanas, se vendía muy caro y viajaba de unas regiones a otras como un objeto precioso. Desde la India, el azúcar fue avanzando lentamente hacia Persia, luego hacia otras partes de Asia y siglos más tarde hacia Occidente. Pero durante muchísimo tiempo la mayor parte de la población del mundo no lo conoció, como lo conocemos nosotros. La gente común seguía recurriendo a la miel, a las frutas o simplemente a no endulzar sus alimentos. El azúcar blanco era demasiado caro, demasiado exclusivo, demasiado raro. Y eso, precisamente, es lo que hace tan sorprendente su historia posterior. Si la India fue el lugar de origen, China fue uno de los grandes escenarios de desarrollo y perfeccionamiento del azúcar. Bajo la dinastía Song, entre los siglos
X y XIII, el azúcar dejó de ser un secreto reservado a la corte y empezó a circular con más intensidad por la vida urbana. Entró en las boticas, en las reposterías, llegando a formar parte de la cultura de las ciudades. Y eso cambió mucho las cosas, porque en China el azúcar no era solo un producto agrícola, era también una mercancía sofisticada integrada en redes de comercio, medicina y consumo urbano. Los chinos desarrollaron técnicas muy avanzadas para refinarlo. Una de las más llamativas fue el filtrado con arena, que permitía obtener un azúcar muy blanco sin necesidad de quemar cantidades enormes de leña. Y además, inventaron molinos de rodillo portátiles, lo que facilitó el proceso de la caña en distintas zonas y permitió que la producción se extendiera con mayor flexibilidad. Aquí hay algo muy importante. El mundo azucarero asiático no funcionaba como lo harían después en las plantaciones esclavistas atlánticas. Había explotación, eso sí, como en casi todas las economías preindustriales, pero el modelo era diferente. Los emperadores trataban de evitar la formación de grandes haciendas, que concentraran demasiado poder. La producción se realizaba a través de pequeños campesinos, comerciantes, créditos y un proceso descentralizado. Viajeros como Marco Polo e Ibn Battuta quedaron impresionados por la escala del negocio. Vieron regiones enteras dedicadas a la caña, vieron mercados intensos, refinados, muy apreciados y una capacidad de producción que para su época resultaba enorme. En lugares como Fujian, el azúcar ya era una industria relevante siglos antes de que Europa pensara siquiera en dominar los océanos. Esto es algo fundamental para entender esta historia. El azúcar no nació en Europa, ni en las islas del Caribe, ni en la era industrial. Su origen está en Asia. Desde Asia, el conocimiento sobre el azúcar migró hacia Occidente. Pasó a Persia, después a Mesopotamia y finalmente llegó a Egipto. En el mundo islámico medieval el azúcar adquirió una importancia enorme. Se cultivaba en zonas amplias del valle del Nilo y en su delta, convirtiéndose en un producto valioso para el comercio regional. Egipto fue durante siglos uno de los grandes centros azucareros del mundo. Allí se cultivaba la caña en pequeñas explotaciones y se procesaba con técnicas cada vez más refinadas. Ese azúcar alimentaba mercados musulmanes y también parte del comercio cristiano, pero para Europa, sin embargo, sigue siendo una rareza. Fue a través de las cruzadas como muchos europeos conocieron la caña y empezaron a entender su valor económico. Los cruzados no solo guerreaban, sino que también observaban, copiaban y aprendían, y cuando regresaban traían consigo conocimientos, mercancía y ambiciones. Venecia y Génova se convirtieron en intermediarios decisivos en el comercio del azúcar, entrando de esta manera la misma en las cocinas y boticas de la Europa medieval, pero seguía siendo un artículo caro, escaso y prestigioso. Vamos, un producto para muy pocos. A principios del siglo XV, el sistema azucarero egipcio entró en crisis. Las pestes, las sequías y las guerras debilitaron la producción. Los cañaverales del Nilo dejaron de abastecer a Europa con regularidad. Y cuando eso ocurrió, el azúcar dejó de ser solo una mercancía. Se convirtió en un problema estratégico. Portugal y Castilla vieron la caída de la producción azucarera de Egipto como una oportunidad. Si el azúcar no llegaba como antes desde el Mediterráneo oriental, habría que producirlo en otros lugares. Y esos lugares fueron las islas atlánticas de Madeira, Canarias y Cabo Verde. Allí se enseñaron nuevas formas de producir azúcar para Europa occidental. Se mejoraron los sistemas de riego, se construyeron molinos, se organizaron ingenios, se invirtió capital y sobre todo se ensayó una nueva lógica de explotación del trabajo, porque el azúcar a gran escala exigía muchísima manos de obra. La caña había que plantarla, cortarla, transportarla,
prensarla, hervirla, refinarla y moverla continuamente. No era una producción ligera, era una industria pesada, compleja y exigente. Los europeos entendieron muy pronto que para hacer rentable el azúcar tropical necesitaban mano de obra abundante, barata y controlada. Cristóbal Colón llevó caña al Caribe en su segundo viaje. La plantó la española y pronto quedó claro que la caña podía crecer con enorme fuerza en los climas tropicales americanos. Pero también se hizo evidente que cultivar azúcar a gran escala exigía mucho más que tierra fértil. Hacían falta ingenios, molinos, calderos, transporte, inversión y, sobre todo, muchísima mano de obra. Y para solucionar este último importante problema, la solución fue la esclavitud africana. Y en el siglo XVI se inició el traslado desde África de esclavos para trabajar principalmente en las plantaciones azucareras. En siglos sucesivos, este tráfico de personas se incrementó, estimándose que entre la mitad y 2/3 de todos los africanos transportados a través del Atlántico acabaron trabajando en plantaciones de azúcar. El negocio del azúcar y el negocio de la trata esclavista crecieron juntos, pues no eran economías separadas, eran piezas de un mismo sistema. Las plantaciones azucareras se convirtieron en espacios de trabajo extremo. Las jornadas eran larguísimas, el calor era sofocante y los castigos brutales. La desnutrición y las enfermedades tiznaban a la población esclavizada, y en muchos casos la mortalidad era tan alta que resultaba más rentable comprar nuevos esclavos que conservar la vida de los ya existentes. En el siglo XVII, Barbados cambió el mundo de la industrialización del azúcar. La isla, que había sido colonizada por ingleses, cultivaba tabaco con trabajadores contratados. Pero el tabaco no daba tanto dinero como la caña de azúcar, por lo que llegó la gran transformación. Barbados se convirtió en una inmensa plantación azucarera, y con ello nació lo que los historiadores llaman la revolución del azúcar. ¿Qué significaba esto? Significaba que el azúcar dejó de ser una actividad agrícola más y pasó a convertirse en una organización completa del territorio del trabajo. Campo y fábricas quedaron unidos. El molino, la caldera, el almacén, la tierra, el transporte y los cuerpos esclavizados formaban una sola máquina. Era una especie de industria total antes incluso de la gran revolución industrial, con el objetivo de producir más rápido y con mayor beneficio. Y para ello se organizó la división del trabajo muy rígida, casi militar, donde cada persona tenía una función precisa dentro del sistema de producción. Este modelo se extendió rápidamente por el Caribe, y Jamaica, Martinica, Guadalupe y San Domingo se convirtieron en grandes centros azucareros. En el siglo XVIII, San Domingo era una de las colonias más ricas del planeta. Producía más azúcar que todas las colonias británicas juntas. El Caribe era el corazón económico del azúcar atlántico, pero ese corazón latía con violencia. En las plantaciones azucareras, la esclavitud alcanzó una forma especialmente dura. Las familias se separaban, la disciplina era constante, las jornadas agotadoras y la esperanza de vida bajísima. Las plantaciones funcionaban como máquinas de desgaste humano. Y sin embargo, frente a este sistema surgieron formas incesantes de resistencia, hubo sabotajes, huidas, incendios y rebeliones que dieron lugar a comunidades cimarronas formados por esclavos fugados ya desde un tiempo muy cercano a las primeras explotaciones, pues en 1522 ya se tiene constancia de una de ellas formada por esclavos que se habían fugado de la plantación de Diego Colón, en la isla de la Española. Esta resistencia no fue solamente política, fue también cultural, y en el Caribe nacieron nuevas lenguas, nuevas músicas,
nuevas religiones y nuevas cocinas. Las tradiciones africanas no desaparecieron, se transformaron y sobrevivieron. La historia del azúcar esclavista no puede contarse solo desde el punto de vista de las plantadoras. Hay que contar también la historia de quienes se opusieron en ese orden con todas las armas que tuvieron a su alcance. A finales del siglo XVIII empezó a surgir en Europa una conciencia crítica frente a la esclavitud azucarera. Algunas mujeres, grupos religiosos y abolicionistas promovieron boicots al azúcar producido por esclavos. En Gran Bretaña se hablaba del azúcar manchado con sangre humana. Ese gesto, muy importante, fue una de las primeras formas de activismo de consumo. La idea era sencilla, pero poderosa. Si compras este producto, estás sosteniendo un sistema de opresión. Si dejas de comprarlo, puedes presionar al mercado y de alguna manera luchas contra la esclavitud. Estos movimientos contra la esclavitud no resolvieron el problema, pero sí que abrieron una grieta en la conciencia europea. Y esa grieta se hizo mucho más profunda con la Revolución de Haití. Corría el año 1791 cuando estalló la Revolución de Haití. Los esclavos de Saint-Domingue se levantaron contra el orden colonial francés y derrotaron uno de los sistemas esclavistas más ricos y poderosos del planeta. Fue un acontecimiento enorme, no solo por lo que significó para los propios esclavos, sino por el pánico que generó entre todas las potencias esclavistas. La revolución destruyó la principal colonia azucarera del mundo y, consecuentemente, el suministro global del azúcar se alteró. Los precios cambiaron y los imperios europeos entendieron que dependían demasiado de un sistema vulnerable a la rebelión. Desde entonces, el azúcar dejó de ser solo un producto de lujo y pasó a ser una cuestión estratégica. Había que encontrar nuevas fuentes de producción, había que innovar, había que expandirse y, sobre todo, había que controlar mejor el trabajo y el territorio. La revolución industrial parecía prometer una salida a esta situación. Las máquinas sustituirían la fuerza humana, el vapor haría el trabajo más rápido y la química mejoraría el proceso del refinado del azúcar. En pocas palabras, se creía que la técnica, en teoría, podría liberar al mundo de la esclavitud. Pero la historia del azúcar demuestra que el progreso técnico no siempre reduce la explotación. A veces la vuelve más exigente. En el Caribe, la llegada del vapor transformó los ingenios. Las trituradoras se movían con máquinas. Los calderos mejoraron. Los evaporadores permitieron hervir el jugo con más control y menor consumo de combustible. También se introdujeron nuevas variedades de caña y se organizaron mejor los procesos de molienda y refinado. Todo eso aumentó la productividad, pero no eliminó la necesidad del trabajo manual en el campo, pues la caña seguía cortándose a mano, y eso significaba que a medida que los ingenios se modernizaban, tenían más capacidad de producción, la presión sobre los esclavos también aumentaba. Había que cortar más en menos tiempo. Vamos, que la máquina no sustituyó al esclavo, simplemente lo hizo más rentable. Tras la crisis haitiana, Cuba se convirtió en una potencia azucarera de primer orden. Invirtió en infraestructuras, importó tecnología, atrajo capital extranjero y multiplicó la producción. En 1837 se inauguró el primer ferrocarril cubano pensado para transportar caña con mayor rapidez. Más tarde los ingenios empezaron a trabajar con vapor y para mediados del siglo XIX una gran parte de las fábricas funcionaban con esta nueva energía. Cuba se convirtió en un ejemplo de modernización azucarera. Pero de nuevo, esa modernización no significó libertad. La demanda de mano de obra continuaba siendo enorme. Incluso tras la abolición en otros países de la esclavitud, Cuba siguió dependiendo de la trata ilegal de africanos esclavizados durante décadas. La industria azucarera había modernizado sus máquinas,
pero había dejado de lado su moral y seguía avanzando sobre cuerpos sometidos. Otro centro azucarero que surgió en el siglo XIX, en concreto a partir de 1830, fue Java, aunque su proceso fue distinto al de Cuba, pero también duro y profundamente desigual. Allí, los neerlandeses establecieron un sistema de cultivo forzado en el que los campesinos debían dedicar parte de sus tierras y de su tiempo a producir caña para el gobierno colonial. No era esclavitud africana, pero sí una forma muy eficaz de coerción. Este sistema funcionaba a través de impuestos, obligaciones, presiones locales y control administrativo. Los jefes de aldea recibían incentivos para maximizar la producción. Los campesinos eran obligados a colaborar, muchas veces a costa de su propia alimentación. El resultado fue una industria sorprendente, altamente productiva, técnicamente sofisticada y socialmente devastadora. El antropólogo Clifford Geertz describió Java como un centauro, una criatura extraña que combinaba fábricas modernas con campos de trabajo a mano bajo coerción colonial. Java muestra algo esencial. El azúcar podía ser muy moderno en la fábrica y muy antiguo, incluso feudal, en el campo. A finales del siglo XIX ocurrió otra transformación decisiva, la expansión del azúcar de remolacha en Europa. Los estados apoyaron fuertemente esa producción mediante subsidios, aranceles y protecciones comerciales. Países como Francia, Alemania y Austria se lanzaron a una competencia feroz por dominar el mercado. Eso provocó, en 1884, una sobreproducción enorme y una brutal caída de precios del azúcar. Muchas pequeñas plantaciones quebraron, y el mercado del azúcar, más o menos estable desde la Revolución de Haití, cambió de forma profunda. Desde ese momento, el azúcar dejó de depender solo del clima tropical, convirtiéndose en un producto industrial, político y financiero, apareciendo grandes corporaciones que regulaban el mercado. El azúcar dejó de pertenecer a los hacendados, pasando a formar parte de bancos, refinadoras y gobiernos. El mundo azucarero se fragmentó en grandes bloques. Por un lado el europeo de la remolacha, por otro el imperial británico y, por otro lado, cada vez más poderoso, el mercado estadounidense. En Estados Unidos, el azúcar fue un asunto de Estado. El país se convirtió en uno de los grandes consumidores del mundo y también en uno de los mayores importadores. Pero no se limitó a comprar. También intervino, ocupó y reorganizó territorios claves para asegurar su suministro. La guerra de 1898 contra España no fue solo una simple crisis colonial. En realidad fue una forma de asegurar el control sobre Cuba, Puerto Rico y Filipinas, territorios decisivos para el negocio del azúcar. En Cuba, el desembarco de las grandes compañías estadounidenses, como la United Fruit Company, transformó el paisaje social. Estas corporaciones compraron millones de hectáreas a precio de saldo, a menudo mediante el engaño o la presión militar. Los campesinos locales, que durante siglos habían cultivado para su sustento, fueron expulsados de sus tierras y convertidos en jornaleros estacionales, viviendo en la miseria mientras el azúcar salía hacia el norte. Esta injusticia sembró la semilla de las revoluciones futuras. En el este de Cuba, el despojo de tierras por parte de las azucareras estadounidenses creó un resentimiento profundo. Décadas más tarde, sería precisamente en esas zonas rurales, entre los trabajadores del azúcar desesperados, donde Fidel Castro y sus barbudos encontrarían el apoyo social necesario para derrocar el sistema. El azúcar, que había construido imperios, empezaba ahora a destruirlos. El azúcar no era simplemente algo que se compraba en las tiendas, era una palanca de poder internacional. Durante los primeros años del siglo XX,
la industria azucarera se volvió cada vez más científica. Se desarrollaron estaciones experimentales, se cruzaron variedades de caña, se estudiaron enfermedades de la planta y se buscó aumentar los rendimientos. La lógica era siempre la misma: producir más, resistir mejor, abaratar costes y mantener el beneficio. Se mejoraron los procesos de refinado, se optimizó la química industrial y se consolidó una red global de innovaciones ligada a los grandes productores. En los años 70 del siglo XX, la industria azucarera descubrió que podía obtener un edulcorante mucho más barato que el azúcar de la caña. Este era el jarabe de maíz con alto contenido en fructosa. Este hecho produjo que el azúcar sufriera una metamorfosis más radical, dejando de ser un producto que se añadía conscientemente a los alimentos para convertirse en un componente estructural de la comida procesada. Este jarabe de maíz no era un producto agrícola tradicional, era un triunfo de la ingeniería química, un líquido transparente, extremadamente barato de producir gracias a los excedentes del maíz y con un poder edulzante muy superior al de la caña de azúcar, y su llegada lo cambió todo. En 1979, gigantes como Coca-Cola y Pepsi anunciaron que sustituían el azúcar de caña por este jarabe de maíz en sus refrescos, y la industria alimentaria comenzó a inyectarlo en productos donde nunca antes había estado el azúcar: en el pan de molde, en los yogures desnatados, en los embutidos y en las salsas. El azúcar se volvió invisible, pero su consumo se disparó a niveles nunca vistos en la evolución humana. El efecto económico fue devastador para las grandes áreas de producción azucarera para la caña, pues países enteros que dependían en gran medida de esta industria, como Filipinas o las islas del Caribe, vieron cómo sus exportaciones se evaporaban de la noche a la mañana. A partir de entonces, el azúcar ya no estaba solo en el terreno o en el sobre, se había vuelto invisible, y eso cambió por completo la escala del problema. Ya no se trataba solo de cuánto azúcar echábamos nosotros a la comida, se trataba de cuánto azúcar venía ya incorporado en lo que comprábamos sin saberlo. Quizá, amigo oyente, te preguntes en estos momentos cómo fue posible que se implantara en la industria alimentaria tanto azúcar procedente del jarabe de maíz sin que nadie se opusiera a ello. Hoy sabemos, gracias a documentos desclasificados, que durante los años 70 del siglo pasado, la industria del azúcar financió investigaciones científicas para desviar la atención de sus peligros. Pagaron a científicos de Harvard para que señalaran a las grasas saturadas como las únicas culpables de las enfermedades cardíacas, mientras ocultaban los efectos devastadores de la fructosa en el hígado y en el metabolismo. Fue una guerra de desinformación, tan eficaz como la de la industria del tabaco. Durante décadas nos contaron que el azúcar era solo energía pura, un combustible necesario para los niños y los deportistas. Mientras tanto, la biología humana, diseñada para gestionar la escasez de azúcar, empezó a colapsar ante la abundancia artificial, y empezaron a aparecer enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2 y el hígado graso. La gran paradoja es esta: nunca habíamos tenido tanto acceso al azúcar y nunca habíamos estado tan expuestos a sus efectos negativos. La historia del azúcar es, en última instancia, la historia del capitalismo global. Es el relato de cómo un capricho exótico de los palacios soviéticos se convirtió en una necesidad cotidiana que dictó el destino de imperios y destruyó millones de vidas. Nos muestra cómo la tecnología que prometió libertad con sus esclavos de hierro terminó por perfeccionar sistemas de explotación aún más sofisticados. Así que te propongo que cada vez que abras un sobre de azúcar o bebas un refresco, recuerdes que estás consumiendo siglos de historia,
desde el ingenio de los artesanos indios, la técnica de los molinos chinos, la sangre de los esclavos del Caribe y la ambición de los barones del azúcar americanos. El azúcar hoy ya no es un lujo de reyes, es el precio que pagamos por un progreso que olvidó nuestra salud. La gran pregunta que nos queda no es económica ni política, es simplemente humana. ¿Seremos capaces de romper nuestra adicción y devolver al azúcar su lugar original como un placer ocasional? ¿O seguiremos siendo esclavos de este dulce veneno que paso a paso está redibujando nuestra propia biología? La respuesta la tenemos nosotros mismos. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.